Hola, profes. Pues me presento, mi nombre es el profe Elvis. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Y si me conoces de videos anteriores, qué bueno que sigues aquí. Quiere decir que el contenido es de tu agrado. Pues bueno, ya como acabas de ver aquí en el título, vamos a empezar a continuar con la serie de videos que hemos estado hablando sobre el círculo de estudio o qué documentación revisar para estudiar referente a lo del examen de la promoción horizontal, promoción vertical o el proceso de admisión. En esta ocasión vamos a hablar sobre el artículo tercero constitucional, que vamos a analizar cómo se integra el documento o resultante de la última reforma, que fue el 11 de marzo de 2021. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque existen documentos donde más compañeros han estado revisando esa documentación y resulta que son versiones anteriores que no están actualizadas. Entonces vamos a revisar la versión más actualizada que tenemos. Entonces pues aquí vamos a comenzar. Bueno, primero, pues ya sabemos que el artículo tercero constitucional habla todo lo referente a la educación. Habla que toda persona tiene derecho a la educación. También habla sobre que la federación, estados, ciudad y municipios garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Está hablando de que, pues de que tiene que ser abierta a todo el mundo y que todos tenemos la posibilidad de desarrollarnos académicamente en los distintos niveles educativos, ¿ok? Después aquí nos marca lo que corresponde a la educación básica. ¿Qué niveles comprende educación básica? Que es desde el inicial, preescolar, primaria y secundaria. ¿Ok? Que esos normalmente en la versión anterior eran los obligatorios. A partir de la nueva reforma establece que la educación básica es obligatoria, ¿sí? Y se agrega la educación media superior, en este caso sería la preparatoria. Hasta ahí establece la ley como educación obligatoria. También habla sobre que la educación inicial es un derecho de la niñez, por lo tanto se debe de gestionar del nivel estatal, nivel municipal, autoridades educativas pertinentes, pues la invitación, los efectos positivos para que más padres y madres manden a los niños al desarrollo de la educación inicial, puesto que se considera como no tan necesaria, pero aquí en la ley establece que se debe de hacer la invitación a que participen a recibir educación inicial. También establece el punto de la Rectoría de la Educación. ¿Qué dice referente a la Rectoría de la Educación? Que corresponde al Estado tener la Rectoría de la Educación impartida por este, y además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Entonces, en el artículo tercero establece pues la Rectoría de la Educación. También habla sobre que la educación debe estar basada en el respeto a la dignidad y enfocada en los derechos humanos e igualdad, ya que pues puede ser ahí que ahorita en ese tiempo, como la sociedad exista diferencias de formas de pensar, de creencia, y eso genera una situación de conflicto. Y entonces aquí en la Constitución establece que no, que debe ser universal, se puede decir de esa manera, digna, con un enfoque basado en los derechos humanos e igual para todos. Tanto las personas de ciudad reciben la misma educación que las personas que viven en una comunidad o en una sierra, lo establece la ley. También un aspecto que establece aquí en la Constitución es que la educación que se imparte en el Estado buscará gestionar o desarrollar el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz, la conciencia, la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia, promover la honestidad, los valores y la mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Okay? Eso establece la ley. ¿Dónde? En el artículo tercero. También hace mención de que los maestros y maestras, los docentes, somos un agente fundamental en el proceso educativo. ¿Okay? Por lo tanto, se nos reconoce con una contribución a la transformación social. Nosotros somos responsables de la evolución de la sociedad. Por lo tanto, se nos estará fomentando actividades para formación, capacitación y actualización del trabajo que estamos desarrollando. Eso lo establece el artículo tercero, porque ahí puede ser que nos surja una duda de decir, eso lo establece la Ley General de Educación o lo establece la ley de la carrera para las maestras y los maestros. No, bien establecido la formación, la capacitación y la actualización, bien establecido en el artículo tercero de la Constitución, donde establece que somos un agente fundamental del proceso educativo, por lo tanto es responsabilidad del Estado estarnos buscando la capacitación constante. Aquí mismo en el artículo tercero se establecen las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, tanto en la función directiva, docente, supervisión, en la que se necesite. Entonces aquí establece la creación del sistema
que nos está evaluando en este momento, no lo establece la Ley General de Educación o no lo establece la otra, sino que desde el artículo 3, el punto de partida para el desarrollo profesional de los docentes. También hace mención de aquí mismo en el artículo 3, sobre los procesos de admisión, promoción y reconocimiento, ¿sí? Tanto en la función docente, directiva, de supervisión, y establece que se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los participantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales, y considerando los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Entonces, fíjense desde dónde parte toda esta información, porque por ejemplo a mí en lo personal, si me preguntan dónde se origina todo lo del proceso inherente al proceso de promoción, admisión y reconocimiento, pues yo digo en la ley general o en el sistema de la carrera para los maestros y los maestros, pero no, su punto de origen es el artículo 3, ¿ok? Entonces no nada más se limita a la educación, que sea laica, gratuita y obligatoria, no, establece las bases para nosotros como docentes mejorarnos, profesionalizarnos y alcanzar un nivel de excelencia académica, lo cual impactará por ende en el desarrollo de nuestros estudiantes, generando un impacto positivo en la sociedad. Entonces, esos apartados se mencionan ahorita en el artículo 3. También aquí en el artículo 3 establece que pues es obligación o compromiso del Estado garantizar los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, pues sean las mejores para poder desarrollar la educación o desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una mejor manera, bien establecido en el artículo 3. Ojo, van a decir, pero es que nosotros en nuestra escuela, no hago tanto mención de eso, puesto que nada estamos analizando lo que dice el artículo 3, ¿ok? Que son procesos largos, sí, son procesos largos para tener las condiciones óptimas en nuestros centros de trabajo, pero pues vienen establecidos aquí en el artículo 3. También habla que el Poder Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal de toda la República. Viene establecido que es decisión del Ejecutivo Federal, pues obvio con su consejo de trabajo, con sus maestros analistas, con sus personas especializadas en la materia, quien determina cuáles van a ser los planes y programas, tanto de educación inicial y educación básica. Recordemos que las universidades, aquí también establece en el artículo 3, son universidades autónomas. También habla y establece que todos los planes y programas que se generen de parte del Poder Ejecutivo Federal o adecuaciones que se hagan en cada estado deben ser desde una perspectiva de género y orientación integral, por lo que se incluirán conocimientos de ciencias y humanidades, enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literatura, la historia. Todas las materias se establecen que deben ser desde un punto de vista de perspectiva de género y orientado a una educación integral. También menciona que debe ser igual para todos. También tanto el niño que está en la sierra necesita conocer todo lo que es inherente a la educación o a las materias, no nada más porque yo allá nada más nos especializamos en una y nada más vemos esa materia, no, hay que mostrarle todo el bagaje completo, ¿ok? Entonces aquí también habla sobre eso. Ahora vamos a comenzar con la fracción 1 y 2. En la fracción 1 habla sobre la educación laica, respaldada, fundamentada en el artículo 24, que establece la libertad de creencia. Entonces, la educación se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa, ¿ok? Creo que ese es un factor importante que debemos de tomarlo, de que hay que respetar. En sí es eso, respetar las creencias religiosas de cada persona, ¿sí? Es lo único que menciona la fracción 1. En la fracción 2 menciona que el sentido o el objetivo o la orientación que se le dé a la educación debe ser de una visión democrática, será democrático, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y de régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. ¿Okay? Mejoramos con la educación, mejoramos todos, impacta en todos los niveles de la sociedad. También dice que será nacional, atenderá la comprensión de nuestros problemas, el aprovechamiento de los recursos
de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica, pues todo lo que tiene que ver con el sentido nacionalista, con el amor a la patria. Aquí establece, aquí en la fracción 2 del artículo 3. También establece que contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad familiar, la convicción de los intereses de la sociedad, las ideales de fraternidad e igualdad de los derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. O sea, todos iguales, todas las personas que estén trabajando en la educación, sea maestro, nivel básico, nivel secundaria, primaria, inicial, todos deben ser tratados igual independientemente de su físico, raza, creencia, todo lo que mencionamos, ¿ok? También menciona que la educación que imparte el Estado o la educación que se brinde será de carácter equitativo, puesto que no se debe considerar, ya que se busca combatir la desigualdad que existe entre las personas. ¿Okay? Entonces esos son aspectos que menciona en el artículo 3 en su fracción 2. ¿Okay? También menciona que será inclusivo al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en los principios de accesibilidad, se realizarán ajustes razonables e implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Creo que este apartado, el F de la fracción 2, tiene que ver un poquito con lo que vivimos durante todo este proceso de la pandemia. Okay, donde teníamos que ser flexibles para la comunicación, teníamos que ser un poquito empáticos, todo lo que estuvimos mencionando en diversos consejos, donde teníamos que mostrar un lado humanista y ser conscientes de esas limitaciones, esas dificultades que podrían tener los estudiantes. Será intelectual a promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y el reconocimiento de sus diferencias y derechos en el marco de la inclusión social. Será integral, educará para la vida con el objetivo de desarrollar a las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar. Y por último, en la fracción 2 se menciona que será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo del pensamiento crítico y fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. También vienen los perfiles, parámetros e indicadores, donde hace mención de que uno como docente debe ser excelente para que nuestro trabajo, para que nuestros estudiantes alcancen ese nivel de excelencia. Y continuamos con la fracción 3. En este caso, la fracción 3 aparecía anteriormente, se deroga. Entonces, para que esta no se contemple, igual ahí se las pongo porque en las versiones anteriores, yo les digo, esta es versión 11.03.2021. En la versión anterior, sí viene establecido la fracción 3, entonces hay que quitarla ahora. Vamos ahora a la fracción 4, habla sobre pues todo lo que ya sabemos, que es el artículo 3, que será gratuita la educación que brinda el Estado. ¿Okay? Comprendamos que será gratuita, pues que no se les cobra a los papás un salario para el docente, no se les cobra los materiales que se les da, como los libros de texto gratuito. Obvio no exime sobre las cuotas que se establecen en los centros de trabajo o que establece la Sociedad de Padres de Familia. Ojo, hay que separar eso. La fracción 5, toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios de desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanista y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que se derive de ella. En la fracción 6 se establece lo referente a las escuelas particulares. Dice que podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, siempre y cuando pues, se alinean a lo que establezca la Secretaría de Educación, para pues tener la validez. Vamos ahora a la fracción 7. Dice, menciona un poquito lo que mencionaba, aquí se habla un poquito de lo que mencionamos anteriormente en la fracción 7. Las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley se le otorga autonomía tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizan sus fines educativos, investigar y difundir la cultura de acuerdo a los principios de este artículo. ¿Okay? Entonces sí son libres, sí son autónomas, pero siempre están bajo la ley
bajo lo que se establezca de la Secretaría para que sigan siendo de manera autónoma. ¿Ok? Vamos ahora a la fracción 7. La fracción 8 dice, habla sobre el Congreso de la Unión. Dice en la fracción 8, el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación de toda la República, expenderá las leyes necesarias destinadas a difundir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todo que se infrinja. Entonces el Congreso de la Unión establece todo esos, digamos, sanciones, beneficios, reglamentaciones o normativas que se extienden en la educación. Todo eso sale dentro del artículo 3. Vamos a la fracción 9. Habla sobre el Sistema Nacional de Mejora Continua. Establece lo siguiente: para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonios propios, no sectorizado al que le corresponde. ¿Okay? Se crea ese organismo, el Sistema Nacional de Mejora Continua, un organismo, digamos, externo, pero alineado a las reglamentaciones de la Secretaría para poder realizar, como su nombre dice, una mejora continua desde una visión externa. Para ello, pues establece los siguientes aspectos que se consideran o que le corresponden a este organismo. Le corresponde realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del sistema educativo nacional. ¿Okay? Esta fracción 9 considero que puede ser un área de preguntas. ¿Okay? Un área de preguntas, puesto que es una pregunta confusa. ¿Okay? Yo les puedo decir, para mí esto yo pudiera decir está en la Ley General de Educación. Pero no está en la Ley General de Educación, está en el artículo 3. ¿Okay? Inciso B, determina los indicadores de resultados de mejora continua de la educación. Inciso C, establece los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de manera continua de la educación. Establece los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cuantitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación. Inciso C, establece los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cuantitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación. Inciso D, emite lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados del aprendizaje, así como la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar. Inciso E, propone mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federales y de las entidades federativas para la atención de las necesidades de las personas en la materia. Sugiere elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación inclusiva y de los adultos. ¿Okay? Entonces todo el Sistema Nacional de Mejora Continua se encarga de supervisar, validar y hacer correcciones dentro de planes y programas o gestión sobre cada nivel educativo. Inciso G, generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del sistema educativo nacional. También aquí se menciona que la ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la mejora continua de la educación. O sea, no trabaja completamente externo, como explicaba hace ratito. Depende en sí de la ley que se genera, tanto, pues me imagino que se genera en la Secretaría, sobre el fin, sobre los propósitos que se deben de tener, y el Sistema Nacional de Mejora Continua analiza dónde está el fallo, dónde está el error o dónde es un área de oportunidad, y sobre ese lado va. Entonces creo que eso es lo que se menciona aquí. Por ahí se me faltó poner en la presentación la fracción 10, que habla sobre la obligatoriedad de la educación superior, que dice que corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos de que la ley señale. Asimismo, proporcionará medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos impuestos en las instituciones públicas.
¿ok? Entonces, acuérdense que de manera obligatoria es educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y la preparatoria. Educación media superior sería educación inicial, educación básica y educación media superior. En el caso de la superior, pues aquí viene que corresponde al estado, ¿ok? Pues espero que esta lectura o este análisis un poquito al vapor les sea de gran utilidad, les permita seguir estudiando y pues aquí hay que repasar, los invito a leer. Aquí abajo estará el archivo original de donde estoy sacando el artículo tercero actualizado. Y pues ya saben que mi nombre es el profe Elvis. Nos vemos la próxima. Bye. Recuerden dar like, compartir y suscribirse al canal de YouTube, al profe Elvis. Y recuerden dar like, compartir y seguir la página de profe Elvis para los amigos de Facebook. Nos vemos. Bye.